Estás Muy bien, bastante bien. agitado, bastante agitado y abrigado, ¿acaso? Sí, porque tengo una remera medio fea, medio sucia, medio A chiquita. No, no me la pienso. Eso genera. Eso No. eso Así genera. que he decidido cubrirme para proteger mi Te quiero contar algo. Tu identidad. pudor, sí. El otro día una persona me dice, ¿vos tenés libros de Juan Sclar? Le digo, sí, por supuesto. Me dice, no, porque me hablaron muy bien y me gustaría leer algún libro, si me lo puedes prestar, porque me comentaron mucho. Mirá, Y me pidieron Nunca llegamos a la India. y lo prestaste. Todavía no, porque no la volví a ver esa persona, pero lo tengo 2 veces, las 2 veces dedicado. Muy lindo. Mirá. Vos querés Muy que lo mande a bueno. comprar, ¿no? Muy lindo. Muy no, bueno. está bien, a mí me importa que Se lea. puede prestar, que lo lean. También otro día, me crucé con Perdón, Joaquín- pensé con- que esta historia termina con es mi mamá la persona. Claro, no, que yo me pidió. pensé, No, no. y esa persona es un premio Nobel, pensé que terminaba No, con, yo pensé que era Corina. era un escritor de primera. Fue Augusto Roa Bastos. Ya fallecido, pero se me apareció en Pero un se me sueño. apareció un sueño. Sí. Bueno, otro día me crucé con Joaquín Furriel, que vino y me dijo, che, leí Nunca llegamos a la India, y me di cuenta que es el lector más fachero que jamás tendré de mis Julio. obras. En el top 20 de los mejores actores, pero él... ¿Dónde te deja vos, Clemente? No, gracias, esto? gracias, Juan, gracias. pero tuyo... Ah, ¿Alguna novedad con el cuaderno azul? Tenemos que no novedades, quieras perdón. olvidarte. Sí, el sábado tenemos cuaderno íntimo. Mirá. Hacemos cuaderno íntimo, que es el sábado a las 4 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica en Costa Rica y Armenia. Es un taller abierto, pero para pocas personas. Vamos a hacer 40, poquitos, para escribir en vivo. El que quiera venir y probar el método del cuaderno azul, divertirse un rato, escribir, fijarse qué sale. Vamos a estar ahí, enfrente de Plaza Armenia, el sábado a la tarde. Se pueden anotar en Eventbrite o en mi Instagram, @juan.sclar. Bien, correcto. Y ahora nuestra historia. Nuestra historia. En el menú. Bien. Febrero de 1854. Bien, Robert Schumann, un dato. el compositor, tiene 44 años, 7 hijos y está casado con Clara Wieck, una pianista prodigio. Se levanta en medio de la noche y le dice a su esposa que un fantasma lo visitó en sueños. El fantasma de Félix Mendelssohn, otro compositor. Y que ese fantasma le dictó una pieza musical, un tema. Schumann se sienta a componer y escribe el tema del espíritu. Durante los días siguientes, Schumann compone sin parar una serie de piezas hoy conocidas como Geistervariationen, las variaciones del fantasma. El 27 de febrero, con las variaciones del fantasma terminadas, sale de su casa, se sube a un puente, atraviesa el río Rin y desde ahí salta al agua. Su objetivo era suicidarse, pero no lo logra. Un barco de pescadores lo rescata y apenas Robert recupera la conciencia pide que lo internen en un sanatorium, algo que hoy llamaríamos institución psiquiátrica. 2 años pasa internado y durante ese tiempo no lo dejan ver a su esposa Clara. Solo cuando Robert enferma de neumonía la dejan pasar. Es julio de 1856. Clara Wieck entra en el sanatorium a ver a su esposo. Él la reconoce, pero ya casi no puede hablar. Al día siguiente, Robert Schumann, uno de los más grandes compositores del romanticismo alemán, se muere. ¿Por qué intentó suicidarse? ¿Por qué pidió que lo internaran? ¿Por qué Clara no pudo verlo? ¿Y el amigo de ambos, Johannes Brahms, sí pudo entrar? Bueno, de todas estas preguntas consiste la columna de hoy en Cazador Solitario. Vamos al principio. Schumann era un pibe muy talentoso, de chiquito. El padre era escritor, era librero, era editor. Y le dice, sí, vos era el arte, dale con todo, dale al piano. Y Schumann empieza a escribir pequeñas novelitas de chiquito, como se empieza a lanzar al arte. Y de repente el padre muere. Bloom la queda y la madre le dice, arte no, abogacía. Derecho. Bueno, ¿qué hace Schumann? Se pone a estudiar derecho. Al demonio con el arte se pone a estudiar derecho. Pero en la Pascua de 1830 se encuentra con Niccolò Paganini, que está tocando el violín en algún lugar de Alemania, y dice, ¡fua! Flashea 40. Y le escribe una carta a la mamá diciendo, mi vida entera ha sido una lucha entre poesía y prosa, o llamémosle música y abogacía. Para Navidad había dejado derecho y se pone a estudiar piano con el maestro Friedrich Wieck, que a la sazón es el papá de Clara Wieck, que va a ser su esposa. Friedrich es muy estricto, exigente, y le dice a Schumann, si vos te aplicás vas a ser concertista de piano, vas a ser famoso en toda Europa, ponete las pilas. Pero no mires a mi hija. ¿Se lo dijo eso o no? No se lo dijo, Ah. pero no hace falta porque en ese momento Clara tiene 9 años. Cuando Robert Schumann... Está a 2, 3 años de que sea legal pedirle la mano. Bueno, más o menos, ¿no? de hecho, En esa época. la conoce cuando tiene 9, se va a mudar a la casa de los Wieck a estudiar piano con el padre cuando ella tiene 13, y a los 14
le dice al padre, su hija y yo estamos enamorados. A lo cual el padre dice, no, ni loco, bajo ningún punto de vista. Robert no es suficientemente hombre. Es depresivo, no tiene vigor, no puede tocar el piano. Porque algo que pasa con Robert Schumann es que mientras estudia con Friedrich Wieck, le agarra una especie de debilidad en los dedos. Pues ahora con 200 años de ventaja, sabemos que tenía un problema neurológico. Y que eso hacía que le impidiera tocar. Pero en el momento era visto como débil. Era visto como débil. Y además era depresivo, tenía un montón de problemas. Pero todavía tiene 14 Clara. El tema es que Clara no solo es la hija de Friedrich, sino que además, ya a los 14, es una pianista internacionalmente reconocida. Es una niña prodigio que debuta por primera vez frente al público a los 9. Y a los 11 ya hay gente diciéndole, ya está Chopin, Liszt, Schubert, toca enfrente de Goethe. Diciendo, estamos como la primera plana del romanticismo alemán, que además es la primera plana del arte mundial, diciendo, esta piba es una genio, es un genio del piano. Y viene Robert Schumann, que no había hecho nada hasta entonces, que además era depresivo y que además tenía debilidad en los dedos, y le dice al papá, escúchame, me voy a casar con tu hija. Salen en secreto desde los 14 a los 18, a los 18 le dice, me quiero casar con la niña, y el padre dice, no, bajo ningún punto de vista. Mientras tanto tienen todo un amorío en secreto. Hay una carta de Schumann, todo esto es muy romántico y muy lindo. Le dice él a ella, él tiene 23, él tiene 14, ella tiene 14. Mañana precisamente a las 11 en punto tocaré el adagio de las variaciones de Chopin y en ese mismo instante solo pensaré en vos, exclusivamente en vos, con mucha atención. Te pido que por favor hagas lo mismo para que cuando eso suceda nuestros espíritus se vean y se encuentren. Es decir, los novios se mandaban cartas para tocar el piano, los dos juntos, la misma pieza, a la misma hora, y soñar que sus espíritus se encontraban. Suena romántico, pero además de romántico eran pragmáticos, porque cuando el padre de Clara le dice a Robert, vos no te vas a casar con mi hija, Clara, ¿qué hizo? Juicio. Le hace juicio a su propio padre. Le dice, yo me voy a casar igual. Qué raro un juicio. ¿Qué juicio es ese? Un juicio de emancipación, porque ya okay. la mayoría de edad es a los 21. Ella va a un juicio para ser emancipada y poder casarse con Robert, aunque su padre no la dejara. Lo cual es larguísimo. El juicio dura 3 años y le sale favorable a ellos 2 días antes de que ella cumpla 21. O sea, podrían esperar una semana más y se casaban con mayoría de edad. Pero deciden casarse 3 días antes simplemente para desafiar la autoridad del padre. Perfecto. Se casan entonces. Macanudo. El contexto era bastante picante. Algo para que ellos se casan en el 1840, pero para que nos pongamos en contexto, entre el 26 y el 37, mientras acá se libraban primero, bueno, ya estaba acabada la independencia, pero mientras acá nos estábamos matando entre unitarios y federales, en Europa está la segunda pandemia de cólera, porque no hubo uno, hubo 2, que mató el 3% de la población. Es decir, o sea, el COVID mató 6 millones en el mundo, esta pandemia. La de cólera, si hubiera sido ahora, serían 240 millones de personas. Es una pandemia tremenda que mata al hermano de Robert y también a su cuñada. Y ahí se deprime. Siempre tiene como episodios depresivos. En ese momento les llamaban episodios melancólicos. Bueno, se le suenan las manos, se dedica solo a componer. Bien. Se casan. Perfecto. Está ella, que es pianista, es una gran pianista, viaja por toda Europa, gana muchísimo dinero y se casa con este chabón que para ella es un genio, pero que todavía no es conocido. Robert Schumann no es Robert Schumann cuando se casa con Clara. Bueno, macanudo. Ella tiene 21, él tiene 30, se casan en 1840 y ahí empieza una segunda vida de Clara Wieck, que hasta ahora había sido una infante prodigio, había sido una gran concertista y arranca una nueva vida de madre con unos datos que le van a gustar mucho a Matías Martín, porque siempre que hablo del siglo XIX me saca carpiendo. No, me encanta. Porque empieza a tener hijos, Clara.
Clara Wieck y Robert Schumann van a tener hijos en 1841, 1843, 1845, 46, 48, 49, 51 y 54. Madre mía, ese útero. ¿Cuántos campeonatos? Y tuvo 10 embarazos, perdón, 2 embarazos más. 10 embarazos en total entre el 40 y el 14 50. años. Pero aparte tiene periodos, creo que está 3 meses sin estar embarazada. No, el 40 y el 50. Entre el 40 y el 54, 10 embarazos 14 años, 10 embarazos. y 8 niños, uno de los cuales va a morir al año. Cuando yo digo que había 8 hijos, niños por mujer en el siglo XIX, era el mecanismo. Te tenían pariendo desde que podías Claro, claro. ¿Embarazada o con un Sí. bebé a UPA? Y muchos que van en el camino también. Sí, ¿no? sí, era común. Sí. Bueno, el tema es que uno dice, bueno, y acá se acabó la carrera musical y esta es una columna sobre cómo el talento femenino del siglo XIX fue aplastado por la reproducción y la maternidad. Clara Wieck siguió tocando el piano entre embarazos. Vos agarras la lista de conciertos de Clara Wieck y la lista de sus embarazos y sus nacimientos y no lo podés creer. Es que en realidad, técnicamente, si transcurre un embarazo tranquilo, sin complicaciones, puede tocar embarazada. Pero Pero no son los embarazos del siglo XX que te haces ecografías ya sé, y controles. Estamos hablando el de alguien sexo que te entera cuando nace. está en Sajonia, en el medio del siglo XIX. Alemania viene de liberarse de la ocupación napoleónica. Y esta mujer está teniendo 8 pibes, manteniendo la casa además. Porque no es que Schumann ganaba plata. Schumann estaba todo el día flasheando la composición. Ella tenía pibes, mantenía la casa y hacía tour por Europa. Que está indignada. Sí, agarra la pala, Schumann. O sea, La agarra después, la agarra después. Bueno, en el medio de todo esto, 1847, esto para Bronquita va a ser muy feliz. En el 47 muere el primer hijo varón de los Schumann. Pero 2 años después, en el 49, hay una revolución en Dresde en contra del rey de Sajonia. En ese momento, Clara está en una ciudad y en Dresden había quedado 3 de sus hijos, con una niñera. ¿Qué hace Clara Wieck? No Schumann. ¿Qué hace Clara? Vuelve a Dresde, enfrenta a la muchedumbre revolucionaria. Ella tocaba para los reyes, era como, no era parte del pueblo, ni siquiera de la burguesía. Enfrenta a la muchedumbre y dice, vengo a buscar a mis hijos, agarra a los hijos y los saca de la ciudad en llamas. Hay un artículo de la Deutsche Welle que se llama Clara Schumann, supermujer del siglo XIX. Y yo creo que se queda un toque corto en lo que opinan de Clara Wieck. Bien, ahora, Clara Wieck había sido compositora antes de empezar con el raíz de hijos como locos. ¿Qué opinaba Clara sobre la composición? Cito una parte de su diario. La composición me causa un gran placer. No hay nada que sobrepase la alegría de la creación. Tal vez porque con ello te olvidas de todo para vivir en un mundo de sonidos. O sea que le gustaba, pero no fue muy prolífica. ¿Por qué? Ahora leo un pedacito del diario de Robert. Tener hijos y un marido que vive en el mundo de la imaginación no van bien con la composición. Clara no puede trabajar con regularidad y frecuentemente me preocupa pensar cuántas profundas ideas se habrán perdido porque ella no pudo sacarlas adelante. Y obvio, mira, justo acá en mi guión de la columna dice, y obvio, tuvo 10 embarazos, siguió tocando, bancando la casa. Robert era un depresivo y se la pasaba flasheando canzonetas. Y era difícil sentarse a componer, amigo. Bueno, pero además Clara escribe en su diario, Clara quería que Robert pudiera vivir entregado a su música y que no tuviera ninguna preocupación que enturbiara su vida artística. Es decir, Clara misma estaba como alineada con esto. No vengo, pero no quiero que parezca una especie de defensa de las elecciones de Clara. El machismo es estructural, ella no lo ve, no tiene la posibilidad de verlo en el siglo XIX. Esa elección consciente de subordinarse a la carrera del marido es la estructura imperante, no una decisión libre. Esto no es una columna sobre Claudia Villafañe. Estamos 200 años atrás, no está la posibilidad. Y de hecho, leo una más del diario de ella. Dice, una vez creí que tenía talento creativo, pero abandoné esa idea. Una mujer no debe desear componer. No es bastante hábil para ello. ¿Por qué iba yo a esperar poder hacerlo?
Es decir, hay una combinación de dificultades materiales y simbólicas, externas, por supuesto, que se internalizan, y ella pasa del no me dejan a no puedo. Y esto, digo, son temas que el feminismo sigue tratando hoy en día, el techo de cristal, etcétera. Es decir, Clara Schumann tradujo las dificultades de la época en una especie de imposibilidad de género para la composición. Bien. Mientras tanto, la salud mental de Schumann se sigue complicando. Siguen los episodios de melancolía. ¿Cuándo se hace grosso Schumann? ¿O nunca? Ahora. ¿En algún momento? Sí, ¿Cuándo le toca? La década del 40 es la década tiene donde... 40, 50 años tiene. No, él es del 1910, igual que Ok. la República Argentina. En 1940 tiene 30 años. 1810. Sí. ¿Y qué dije? 19, no importa, 1810. 1810. 1840 es su gran década. Y es cuando ya está un poco... Ya está, digo, era medio... En términos actuales sería bipolar, Schumann. Tenía una bipolaridad tipo 2. Cuando siempre hay artículos de psiquiatría que hacen como psiquiatría retrospectiva. Era como depresivo, bloom, momento de euforia. Bueno, en ese momento es que escribe el concierto para piano en la menor, que es o se va a convertir en uno de los conciertos más grabados de la historia de la música clásica. Hay matatismos ahí. Hay algo. Sí, Hay algo. hay Algo. más. Una cabellera misteriosa que ojalá, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí. ¿Quién te dice? En un tiempito. Semana que viene hablamos. Lo vi y lo dije, sí, Jueves y viernes no. se parece. Y para que lleguemos a Johannes Brahms. Que son como- Johannesburg. Palabras mayores. Sí. Tenés sus cejas, Matías. Son Gracias. muy parecido Schumann a Matías muy Martín. parecido. Bien, perfecto. Con Entonces, Bruno Gelber en el medio, ¿no? Ahí está. Sí, hay un Matizado. gelberismo ahí. Matisiaju con... bien. A todo esto sí, todo esto son los 15 años en los cuales Clara tiene 500 millones de hijos, los cría todos con sirvientes, ¿no? Obviamente, con niñera. Eso te iba a decir, con- los cría y se ocupa de la casa, dijiste, bueno, 15. 20 sirvientes. Son ocho pibes. Igual cada pibe es un problemita, digamos. son 12 problemitas. menos. Vos tenés 2, digo. Pará. Son 15 pibes, imagínate los quilombos. 15 pibes son 5 Menos No menos. había años escuchado, tele, menos no escuchados. había agua corriente. Claro, ¿Qué ¿no? sé? Bueno, se morían también. Eso Claro. Sí, hacía más fácil el tema de Enfermaban criarlos. muchísimo. De los 8, ella va a enterrar a 5. Y 2 de los cuales ya tenían sus propios hijos, los cuales Clara adopta, o sea que termina criando también a algunos de sus nietos. Obviamente con cocinero, niñera, y las mar en coche. ¿Es mamá luchona? Es más que mamá luchona, porque mamá luchona Una leona. Es una leona total. Hace las compras. Ella está tocando. Es un ejemplo. Ella está tocando Claro. para el emperador de Austria-Hungría, ¿no? Ella está como tocando enfrente de Goethe. Ella recibe medallas hay poemas En la calle escritos Corrientes y para ella. Martín. Impresionante. Frente al Sí. Goethe. Como- Goethe, el último técnico que sacó campeón de San ¿Quién Lorenzo. enamoraba al Pablo chabón Goethe. así? Pablo Goethe. Es que tenían una sociedad musical absoluta. Como, ¿en qué andaban ellos? Pero ella era el motor de esa sociedad musical. Pareciera en tu relato. Mirá cómo te... ¿Sesgado? Es el motor material de eso, pero el que está componiendo la mayoría de las piezas que van a quedar en la historia de la música. Digo, hoy todo el mundo está hablando de Clara Wieck y se están escribiendo artículos sobre ella, rescatándola, pero porque el que pasó a la historia de la música y del romanticismo alemán Brahms. es primero su marido y después Brahms, y vamos a ver qué pasa con Brahms. A ver. Porque esto no nos vamos a ir de acá sin un suicidio, un enfermo psiquiátrico y un trío. Al menos dame un poquito, una de esas tres sí. cosas. Bien, bueno, llegamos a 1853, falta muy poquito para que se nos muera Schumann. Aparece un día en la casa de Clara y de Robert, aparece Johannes Brahms. Pero así de la nada, toca la puerta, hola, ¿qué tal? Tengo una carta que escribió el violinista Joaquín, que toca con Clara, diciendo que yo soy un capo. Bueno, le dicen, Mato Mil, pasa, toca el piano. A ver, pibe, tiene 20 años. Justo esa foto de Brahms, no nos sirve porque es el Brahms ya consagrado y viejo y barbudo. Es un matata más Flavio ya Pero- a esa altura. Sí, no, este ya Señor es... Flavio. Tiene Pero- todos ojos claros, ¿qué pasa? Y bueno, Estamos Hay, en esa- estamos hay en esa- granadización, ¿no? Uy, tremendo. Mira, este es ahora tenemos ahí en otro monitor está Johannes Brahms. Ahí estoy. No, tremendo. Ahí está. Son todos primos de Matías. Son todos, sí, ¿eh? Son todos primos Sí. de Matías. De una descendencia austrohúngara. Bien, estamos Tiene en 20 años y ella
ella Ese ya. es medio Milei también, Qué pero con jopo. otro pelo, ¿no? El pelo tiró para atrás. Qué jopa. Estamos en el 20 53, ella tiene... 23, 24. No, 34. 34. 34 ella, tiene 42 él, o sea, no Brahms, sino Schubert. No, Schubert no. Schumann. Schumann. Are we, Esto es are we alemán. Schumann? Son todos iguales. Dancers. Shumanji, Es nunca la muy vi. difícil No, con no, los recién. textos alemanes. Bueno, entra Brahms y le dicen, toca el piano, querido. Y lo escucha Robert y dice, es un genio. Clara tiene que escuchar esto. Clara, vení. Como Clara, no sabe qué Escuchate esto, Clara. Clara, Gorda. ¿qué? Gorda, escuchá. Vení, gorda. No Levantando- es genial antes Sí. que empiece. Sí, si no lo amamanto, se muere. Ven igual. Se muere el pibito. Bueno, ya tenían 8. Sí. Bueno, toca de vuelta la misma pieza Brahms y Clara dice, es un genio. Y lo empiezan a defender de una especie de como de violencia artística y musical por todo el mundo, diciendo, este es el hombre que captura el espíritu de la época. Bien, se hacen amigos, los tres. Empiezan a funcionar como una especie de equipo. De hecho, Brahms se va a mudar un tiempo a la casa de Clara y a la casa de Robert. Wow. Viven juntos un Abran las tiempo. parejas. Se hacen amigos con los hijos, hay contactos, hay... Bueno, viste, el siglo XIX, la gente vivía donde podía. Bien, mientras tanto la salud mental de Robert Schumann se va al tacho. Además de la melancolía y los periodos de euforia, empieza a tener alucinaciones. No solo como la que tuvo que Mendelssohn se le apareció en un sueño y le dijo y le tiró una música, sino que empieza a tener alucinaciones angelicales. Y ve ángeles. Y cada tanto empieza a ver demonios también. Tiene alucinaciones auditivas. De hecho, se queja en su diario que escucha todo el tiempo la nota la cuarta, que es la tecla 61 del piano. Es como muy aguda. Hoy se puede decir que tenía tinnitus, pero él dice que tiene una alucinación auditiva y que escucha siempre la nota la cuarta en su oído. Bien, salud mental se empieza a descomponer. Finalmente está el episodio donde se le aparece Mendelssohn en un sueño y le tira la canción. Se levanta al día siguiente, se tira al río, se intenta suicidar y lo internan y lo diagnostican con melancolía psicótica. En retrospectiva, siempre se cree ahora que era bipolar tipo 2 o secuelas de sífilis. ¿Dónde anduviste, Mirá. Robert, en la infancia? O que tenía envenenamiento con mercurio. De hecho, este dato es muy bueno porque Robert Schumann le tenía aversión a los elementos de metal. Creía que el metal lo estaba envenenando. Mira. Y en realidad parece que tenía envenenamiento con mercurio producto del tratamiento con la sífilis, que te daban para tratar la sífilis, pero que en realidad no hacía nada. Bien, lo internan. Se va a morir 2 años después. ¿Qué pasa esos 2 años entre Brahms y Clara? Se visitan, se consuelan, los dos están muy angustiados, Claro. el amigo de uno está muriéndose, No es está para menos. internado. Brahms va todo el tiempo a visitarlo, a Robert. Clara no. Por alguna razón que no logré encontrar en ninguna fuente, a ella no la dejan entrar. Se tocan el piano mutuamente y se escriben cartas. Va una. Dice Johannes Brahms. Eres para mí una amiga tan querida que no puedo expresarlo. Si esto continúa así, tendré que colocarte algún día detrás de una vitrina o ahorrar para poder bañarte en oro. Otra cartita. Desearía poder escribirte tan tiernamente como te amo y decirte todas las cosas buenas que te deseo. Eres tan infinitamente querida para mí. Si las cosas pudieran ir más lejos de como están en este momento, si solo pudiera vivir en la misma ciudad contigo y con mis padres, escríbeme una bella carta pronto. Tus cartas son como besos. Entonces está Robert internado, está Brahms absolutamente enamorado de Clara. ¿Y Clara qué hace? No le da bola. No le da bola. Tiene 8 pibes, No la chicos. Yo no sé, está un poco Ya ocupado. enterró 5. No le estamos jugando. Va al dato, va al hueso. Sí, sí, sí. Ok. Bien, finalmente se muere Schumann. Y Brahms y Clara viven juntos un tiempo. Y acá uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brahms y Clara quemaron todas las cartas que se escribieron en esa época entre ellos. No hay evidencia de lo que pasó entre Brahms y Clara después de la muerte de Robert Schumann. No se sabe nada. Lo único que sabemos es que ella
vistió de luto hasta el día de su muerte y que lo último que tocó antes de morirse fue un concierto en Frankfurt el 12 de marzo de 1891 y tocó las variaciones de Brahms sobre un tema de Haydn. Pero cuando murió, pidió que la enterraran con su marido, Robert Schumann. Bien. Y a propósito de todo esto, Y a propósito de todo esto, queridos amigos, va un texto final. ya va Alvarito, ¿eh? Clara Wieck se sobrepuso a todo. Triunfó en la música cuando solo los varones lo hacían. Se enfrentó a su padre para casarse. Tuvo 10 embarazos y 8 hijos, de los cuales enterró a 5. Mantuvo a su marido cuando nadie le conocía y así y todo logró componer y dejar piezas inmortales. Fue la gran inspiración de la música de Robert Schumann y también de la música de Johannes Brahms, a quien defendió e interpretó mucho antes de su consagración. Compositora, concertista, niña prodigio, musa, madre, madrina, Clara Wieck hizo todo. Pero no al margen del amor, sino atravesada por él. Por amor enfrentó a su padre y a su maestro. Por amor atravesó una revolución armada. Por amor relegó su composición. Por amor siguió tocando y por amor volvió a componer. Amor a la música, a Schumann, a sus hijos, a Brahms. El romanticismo alemán tuvo figuras descomunales. Goethe, Hölderlin, Hegel, Schumann, Schubert, Mendelssohn, Beethoven, Wagner y Johannes Brahms. La lista es larguísima e impresionante. Nombres que trascendieron su arte, su país, su movimiento y su época. Nombres que solo van a desaparecer cuando desaparezca la humanidad. Pero si hay una historia, una vida, un cuerpo donde se hizo carne el espíritu del romanticismo alemán, es en Clara Wieck. El triunfo de la pasión sobre las reglas marchitas, de la creación sobre la muerte y las ruinas, del arte frente a la locura, de todas las fuerzas creativas impulsadas por todas las formas del amor. Clara Wieck fue hasta el fin y había más. Entre las sombras vio sombras y no dejó un camino sin andar. En medio de las lluvias del invierno no vio la culpa, ni la cruz, ni el dolor, ni el disfraz. Tuvo el fin y había más. Tuvo más y era el fin. No hubo lugar en su tiempo que el destino hable por ella. ¿Y esto? Tu amor. Tango 4. Juan Sclar y una nueva historia. Y en un ratito, en el medio del playoff de NBA, hablamos con el maestro Álvaro Martín.